Mucho gusto, pues bienvenidos a Salud Familiar y bienvenidos a esta conferencia. Bueno, quisiera preguntarles que cuando vieron esta publicación, cuando les mandaron la imagen, la invitación, el video, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? ¿Qué expectativas traen? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les llamó la atención? Yo. Sí. En cuanto a sacramentales, ¿verdad? A lo mejor sacramentos, conozco un poco más, digo, también yo sé que voy a aprender, ¿verdad? Pero en cuanto a sacramentales, me sé que es muy amplio y no conozco lo suficiente. Ok. Entonces, Muy bien, sobre sacramentales. Muchas gracias, Luz Helena. Y por lo pronto, y también aquí, iPhone de Male Gamboa también comenta conocer un poco más de sacramentales. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué se imaginan que vamos a ver? Yo, padre. Sí. Bueno, como yo tomé el taller de sanación y liberación, ahí comentó acerca de los sacramentales. Sí. Entonces, quisiera como que emplear esas herramientas y ese conocimiento. Ok. Por eso que también me inscribí. Muy bien. Muchas gracias, Elda. El beneficio de los sacramentales, dice Adi Paredes. Muy bien. Un último o última, ¿qué se imaginaron cuando vieron esta invitación? Yo. Sí. El buen uso de los sacramentales y obviamente el conocer más a profundidad los sacramentos, ¿verdad? O sea, Muy bien. una explicación bien dada, ¿verdad? Qué bueno que lo comentas, Vero. El buen uso, porque efectivamente les podemos dar un mal uso. Podemos desvirtuar para lo que fueron hechos o para lo que tenemos dado. Muy bien. Bueno, vamos ahora a Luis, creo que está levantando la mano. Era nada más para saludarlo, padre, que es por primera vez que estoy conectado. Perdón. Bienvenido, Luis. Gracias, Muy padre. bien. Bueno, hermanos, pues vamos ahora a platicar sobre esto. Ya están viendo aquí la presentación, ¿verdad? Del combate espiritual. sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué son los sacramentos? El Concilio Vaticano II hace pues más de 50 años, allá por el año 60, se juntaron los obispos porque convenía hacer una actualización y fundamentar, poner por escrito muchas de las verdades de fe que nosotros como católicos tenemos. Y en un artículo, en un documento que ellos escribieron que se llama Sacrosanctum Concilium, así es como se sintetiza SC, en el número 59 dice que los sacramentos sirven para santificar a los hombres. ¿Qué es eso de santificar a los hombres? Bueno, darlos a este proceso de ser santos. Sabemos que desde el Antiguo Testamento ya tenemos esta invitación de parte de Dios. Sean santos como Yahvé es santo. En otro momento ya dirá Jesucristo en el Nuevo Testamento, sean santos o sean perfectos como nuestro Padre Celestial es santo. Bueno, los sacramentos, una de sus tareas o funciones principales es santificar a los hombres. Pero los sacramentos también ayudan a dar culto a Dios, para dar honor a Dios, gloria a Dios. Entonces, fíjense cómo los sacramentos nos ayudan a entrar a una mística de un círculo virtuoso. Dios que santifica a los hombres a través de estas acciones y los hombres, los seres humanos, que damos culto a Dios a través de los sacramentos. Los sacramentos también tienen un fin pedagógico, es decir, nos enseñan verdades que a simple vista no podemos captar. Estos sacramentos suponen la fe, es decir, necesitamos la fe para
poder aprovecharlos. Una persona sin fe no le va a servir de provecho. Una persona que no tenga fe no va a poder fortalecerse espiritualmente. Por lo tanto, Dios nos dice, es necesario tener la fe. También alimentan nuestra fe, es decir, ya está sembrada ahí la fe desde el bautismo. La fe no es algo que yo puedo provocar, la fe no es algo que yo puedo, que yo pueda elaborar, más bien la fe se recibe, pero necesito alimentarla. Como si me regalaran un arbolito, bueno, pues yo necesito regar ese arbolito. Y por último dice, los sacramentos también robustecen la fe, la hacen fuerte, la hacen sólida. Una persona que está muy débil en su fe, en su creencia a Dios, seguramente es una persona que no frecuenta los sacramentos. Los sacramentos tienen la particularidad de que se expresan de dos formas. Dado que los sacramentos son espirituales, se necesitan de palabras para poderse evidenciar y se necesitan de cosas para poderse manifestar. Por ejemplo, el amor es algo espiritual, no es algo físico. Y cuando un niño le dice a su mamá, te quiero mucho, está utilizando palabras para manifestar lo que hay en el interior del niño. Entonces, utiliza palabras, te quiero mucho. Y ese te quiero mucho, el niño lo puede representar, pues a lo mejor con una florecita que le lleva a mamá. Los sacramentos necesitan también palabras y objetos o acciones concretas. Por último, dice este documento que los sacramentos dan la gracia de Dios, es decir, dan un regalo de parte de Dios. La gracia es ese bien espiritual que conforta nuestra alma. Entonces, esto es lo que son los sacramentos, dirá este documento que escribieron los obispos. Muy bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí sobre lo que hacen los sacramentos? Padre, ¿podría nombrar todos los sacramentos de los cuales están hablando? Ahorita los vamos a ir mencionando. Muy bien, Vero. Bueno, pues vamos a verlos de una vez. Bueno, otra cosa bien importante de los sacramentos, fíjense, es que obran, y aquí viene una frase en latín bien interesante, ex opere operato. ¿Qué significa esto de ex opere operato? Que los sacramentos actúan en virtud de la obra salvífica de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Los sacramentos se dan porque Dios así lo ha querido, por el poder de Dios. Los sacramentos no se dan por el ser humano. Decía, por ejemplo, cuentan una anécdota que en una ocasión le preguntaron a San Francisco de Asís que si él se encontrara en una ocasión con un sacerdote que fuera bien pecador, que tuviera una vida bien desordenada, etcétera, y en el momento en que el sacerdote celebrara la misa, le preguntaban a San Francisco de Asís, ¿tú comulgarías esa hostia consagrada que acaba que acaba de consagrar ese sacerdote, aunque sabes que ese sacerdote es malo, es muy pecador, tiene una vida desordenada? Y dice San Francisco de Asís, no solo comulgaría, sino que hasta le besaría las manos consagradas de ese sacerdote. Es decir, la efectividad de los sacramentos no se da porque el sacerdote sea muy bueno o muy malo, sino por el poder de Dios. Si ustedes les preguntarían, ¿qué preferirías?
comulgar una hostia consagrada que celebró el sacerdote de tu parroquia o que celebró el Papa Francisco? Pues entendiendo esto, diría cualquier hostia consagrada celebrada por cualquier sacerdote, independientemente de la dignidad, de la santidad o del pecado del sacerdote. Los sacramentos no dependen del sacerdote, sino directamente del poder de Dios. Lo que sí depende de los seres humanos es los frutos. De mí sí depende que este sacramento haga rendir frutos en mí. Si yo traigo una buena disposición para vivir el sacramento, me va a fortalecer mucho. Pero si yo lo hago por hacer, por quedar bien ante los demás, por un mero acto social, no te aprovecha mucho el sacramento. No es que no se derrame la gracia, sí se derrama, pero los efectos en tu vida van a ser menos. ¿Por qué? Porque no traes buena voluntad de un acto piadoso. Ahora, los sacramentos, el catecismo de la Iglesia Católica los clasifica o los agrupa en tres partes. El primer grupo los llama sacramentos de iniciación cristiana y estamos hablando del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Son los sacramentos con los que inicia nuestra fe. Tenemos el segundo bloque que se le llama sacramentos de curación y aquí hablamos de la penitencia o de la confesión y de la unción de los enfermos. Y por último, tenemos los sacramentos que se les llama al servicio del pueblo, los sacramentos que están en comunión. Y estaríamos hablando del sacramento del orden sacerdotal, de obispo, de diácono, sacramento del orden y sacramento del matrimonio. Ahorita vamos a profundizar en cada uno de estos, pero al menos ahorita ya nos quedamos con una idea de que los podemos ubicar o clasificar en tres grupos. Muy bien, vamos a empezar. Bautismo. La palabra bautismo en griego significa sumergir y históricamente este sacramento ya existía inclusive como acción, como acción de bautizar, ya existía antes de Cristo. Tenemos ahí a Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento tenemos algunos profetas que hacían algunas acciones de purificación con agua. Bien, ¿qué nos da este sacramento del bautismo? ¿De qué nos hace partícipes? Nos hace participar, nos hace unirnos a la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Así como Cristo muere y es sepultado en una tumba y después resucita, emerge, así también quien es bautizado se sumerge en el agua como para querer simbolizar que está muriendo ese hombre viejo, y cuando sale nuevamente del agua, nace a una vida nueva. En alguna ocasión ustedes habrán escuchado que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario renacer de lo alto, es necesario renacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo le decía, ¿cómo? O sea, ¿tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo es posible esto? Bueno, es que Jesús se estaba refiriendo al nacimiento espiritual. Y así es, se nace a la comunión con Dios a través del sacramento del bautismo. Últimamente, ya en nuestros días y por ejemplo aquí en nuestro país,
se ha visto el sacramento del bautismo de una manera más simple, a través de, como aparece esta imagen de un niño o de una persona que se le echa el agua bendita sobre la cabeza y con eso queda bautizado. Y por supuesto que sí, con eso queda bautizado. Pero también, por ejemplo, hay algunos lugares de nuestro país, en los pueblitos, así en lugares donde todavía tienen mucha tradición popular, donde al niño literalmente se le sumerge en agua. O nuestros hermanos los ortodoxos, allá del otro lado del mundo, allá en Rusia, en Moscú, en aquellos lugares, que siguen teniendo también este bautismo, así entra toda la persona a la pila bautismal, al agua, para sumergirse y querer simbolizar esa muerte espiritual y renacer a una vida nueva. Lo esencial es que caiga el agua sobre la persona, esta agua bendita, y se tiene que verbalizar, el sacerdote verbaliza esta fórmula. Fulanito, dice el nombre de la persona, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento en el que el diácono, el sacerdote, el obispo, en el momento en que se está verbalizando esto, en ese momento se da el milagro del bautismo, porque es un milagro. Es morir a un hombre espiritual viejo, es nacer a un hombre espiritual nuevo. Este sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Cristo y nos hace templos del Espíritu Santo. Es decir, participamos de la vida divina. Entramos a vivir en Dios. Y es que imagínense convertirte en hijo de Dios. Si uno se siente bien orgulloso de ser hijo de papá, de mamá, y cuando papá, mamá son bien reconocidos y han hecho muchas cosas por la familia, por la comunidad. Yo soy el hijo de fulano de tal, así como que, aguas, ¿verdad? Bueno, imagínense ahora ser hijos de Dios, pues es una gracia que el bautismo nos da. Ser hermanos de Dios, hermanos de Cristo que es Dios, ser templos del Espíritu Santo, ser esos lugares sagrados. Si de por sí un templo, una capilla, una parroquia es un lugar digno y bello, ahora que el bautismo me dé esta gracia, pues es bellísimo. Por lo tanto, el bautismo nos hace ser consagrados de Dios. Fíjense, en una ocasión me tocó estar con en una oración donde estábamos frente al Santísimo y había una persona que pues desafortunadamente había entrado a situaciones de ocultismo y brujería y de la Santa Muerte, etcétera. Total, cuando sale el Santísimo se empezó a impacientar mucho. Pues claro, es que él había permitido que este tipo de ritos pues entraran a su vida, a su corazón. Cuando en esta misma oración pues pasamos a acercar el Santísimo a cada una de las personas para que pues cada uno le diera un beso, un acto de piedad, un abrazo, se hicieran alguna reverencia o algo. Pero esta persona, cuando le acerqué el Santísimo, se empezó a impacientar mucho y así como hasta el rostro se le veía todo como enojado.
Bueno, total, seguimos con la oración y ya después me puse a platicar yo con esta persona y estaba así, muy impaciente. Estaba él a manifestar situaciones así como que de malestar. Y él me decía, es que siento algo muy raro, siento algo que no lo puedo controlar. Total, fue cuando ya le pregunté que si él se había metido en cosas de ocultismo y todo esto, y me dice que sí. Y empiezo yo a hacer una oración por él y yo le decía, tú eres de Dios. Recuerda que tú eres de Dios. Desde el sacramento del bautismo estás consagrado, es decir, estás separado para Dios. Nada ni nadie te puede alejar de Dios. Tu espíritu, tu alma, todo tu ser pertenece a Dios. Por más mal que te hayas portado, por más pecado grave que hayas cometido, nunca dejarás de tener la dignidad de ser hijo de Dios. Hermanos, el sacramento del bautismo es el más grande de todos, porque gracias a él se pueden recibir todos los demás. Más importante que el sacramento del sacerdocio es el sacramento bautismal. No hay sacramento superior al bautismo. Los demás sacramentos que veremos van a darle una plenitud o van a expresar con una mayor madurez el bautismo. Pero el bautismo es la entrada de la gracia de Dios a tu corazón. Tenemos también el sacramento de la confirmación y como su nombre lo dice, confirma lo que ya se ha recibido en el bautismo. No recibo algo nuevo en la confirmación, sino que se robustece lo que ya he recibido. Este sacramento de la confirmación, el obispo es quien lo ejecuta o en algún momento algún sacerdote designado por él, y el obispo unge con el santo crisma en la frente de la persona. Este sacramento de la confirmación da una muy especial efusión del Espíritu Santo. Y esta efusión tan grande hace que nosotros de una manera más sólida estemos arraigados a Dios nuestro Padre. Nos une también de una manera más fuerte a Cristo. Si de por sí estamos unidos, bueno, hagan de cuenta que es como si nos pegáramos a Cristo, nos amarráramos a Él. Los dones del Espíritu Santo que ya recibí en el bautismo se robustecen, se fortalecen ahora con este sacramento. Y nos da también una fuerza especial para ser testimonio a los demás de que soy cristiano. Si de por sí el bautismo me hace ser cristiano y me invita a una vida de testimonio, el sacramento de la confirmación fortalece. Antes, muchos años antes, el sacramento del bautismo y de la confirmación se recibían al mismo tiempo. Había bebés que el día en que eran bautizados eran confirmados. Bueno, ya después de una larga reflexión, se tomó la decisión en la iglesia de que la confirmación fuera hasta el momento en que hubiera uso de razón. Es decir, ya un niño de 8 o 9 años o en algunos lugares ya cuando se es adolescente, ¿para qué? Para que quien esté recibiendo la confirmación por su propia voluntad diga, me quiero unir más a Cristo, me quiero unir más a la iglesia, quiero ser un mejor cristiano, quiero dar un mejor testimonio, quiero pedirle al Señor que estos dones que ya me ha dado se puedan manifestar más en mí. Y el sacramento de la confirmación lo recibimos cuando el obispo dice,
recibe esta señal del don del Espíritu Santo y se hace la señal de la cruz con el aceite en la frente. Nuestros hermanos de Oriente, bizantinos, que son cristianos, que también están en plena comunión con nosotros, ellos en lugar de decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, dicen, el sello del don del Espíritu Santo. Porque este sacramento es un sello, imprime carácter. ¿Y para qué es un sello? Pues así como cuando nosotros tenemos, pues no sé, algún material, algún libro y le ponemos el sello con nuestro nombre para decir, este documento, este libro, esta acta está sellada, le da una validez oficial y tiene por sustento a esta persona. Bueno, el sacramento de la confirmación también es un sello que nos confirma, como su nombre lo dice, que pertenecemos a Dios, que somos de Dios. Y llegamos a la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, es el culmen de la vida cristiana. Y no solamente el culmen, no solamente el momento más alto, sino es la fuente. Es decir, la fuente es de donde sale el agua. Bueno, gracias a la Eucaristía, de ahí se emana toda la fuerza de la iglesia. Fíjense, todas las gracias, todos los beneficios que nos da la Eucaristía. Es signo de unidad. Comunión nos hace entrar en una unión con Cristo. Y no solamente con Cristo, sino también con la iglesia. También es signo de caridad. Nos une más al amor de Dios la Eucaristía. La Eucaristía también es el banquete pascual, es decir, la cena de Dios, la comida especial de Dios que Él nos da. Aparte, la Eucaristía llena de gracia nuestra alma. Si de por sí nosotros recibimos la gracia de Dios en el bautismo, pero el bautismo solamente lo puedo recibir una vez en la vida, la Eucaristía yo la puedo recibir todos los días. Bueno, todos los días mi alma se llena de la gracia de Dios. Luego hay una palabrita que me gusta mucho, dice, la Eucaristía es una prenda de la vida eterna. ¿Qué significa esto de prenda? Nos pudiéramos ir así como que con la finta de la prenda como si fuera una ropa o una vestimenta. No, a eso no nos referimos con prenda. La prenda también es sinónimo de garantía, como cuando ustedes, no sé, van a ir a empeñar algo y dejan una prenda, es decir, dejan algo en garantía para que después regresen y lo puedan recuperar. Bueno, la Eucaristía es prenda de la vida eterna, es garantía de que entraremos a la vida eterna. Por eso, conforme más comulgamos, más estamos vinculados a la vida eterna. La Eucaristía también acrecienta nuestra unión a Cristo y a la Iglesia. Nos une a Cristo, pero también nos une al cuerpo de Cristo, a los hermanos de Cristo, a los demás. Por eso yo no pudiera ir a comulgar si estoy enojado, enemistado con otra persona. Habría una contradicción. Quiero comulgar, signo de unión de Cristo y la Iglesia, pero no estoy en unión con otra persona. La Eucaristía nos ayuda a renovar esa unión. Decíamos, nos hace crecer en el amor y luego fíjense un fruto también especial de la Eucaristía. Nos perdona los pecados veniales. Nos perdona los pecados veniales, los pecados pequeños,
una pequeña mentirita que dije, alguna falta de caridad, alguna mala palabra que dije, algún desinterés que tuve. Bueno, la Eucaristía perdona pecados veniales y a los pecados mortales, pues esos se necesita con el sacramento de la confesión, pero cuando yo estoy en gracia, conforme más comulgo, también me preserva de los pecados mortales, es decir, me ayuda a no caer en estos pecados, me ayuda a fortalecerme en mi espíritu y no ser débil ante el pecado. La Eucaristía es el sacrificio de la cruz y la última cena juntas. La Eucaristía es la unión de última cena y cruz. Y ese es un misterio bellísimo. La Eucaristía me ayuda a vivir la última cena. Yo no pudiera decir, ¿cómo que vivir la última cena? ¿Qué no sucedió hace 2000 años? Bueno, si tú vas a una misa ahorita a las 7 de la tarde, por misterio divino, por el poder de Dios, no estarás solamente en una misa que se está realizando en un lugar determinado a una hora determinada, sino que por el poder de Dios, como si Él te trasladara espiritualmente a la última cena y te trasladara al Calvario y estuvieras siendo testigo. Físicamente no parece todo esto, pero ustedes bien saben que las verdades no solamente son físicas, sino también hay verdades espirituales. Muy bien. Hasta aquí terminamos los primeros 3 sacramentos, llamados sacramentos de iniciación. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Eucaristía en griego significa acción de gracias o buena acción de gracias. Entonces, la hostia consagrada, ¿la podemos llamar también Eucaristía? Sí, la podemos llamar Eucaristía porque es el sacrificio de Cristo que se nos ha dado. Es el máximo bien que nosotros hemos recibido, es la máxima gracia que hemos recibido. Ok, gracias. Padre, cuando hay ¿cómo se dice? Peligro de muerte en algún bebé o algo, ¿Sí? ¿cómo se puede llevar a cabo y quién puede llevar a cabo el bautismo? Cualquier laico puede bautizar cuando se está en peligro de muerte. Muchas ocasiones, como dices, puede ser que haya un bebé que todavía no ha sido bautizado y está en terapia intensiva. Bueno, muchas veces llaman al sacerdote para bautizar y es válido. Pero si es inminente, si ya es cuestión de minutos, el doctor que está ahí, la enfermera que está ahí, pueden bautizar al niño. ¿Con qué condición? Con 2 condiciones. Una, que haya agua. No necesariamente tiene que ser agua bendita porque pues a lo mejor en ese momento no hay agua bendita disponible, pero con que haya agua. Y la segunda condición es que se verbalicen las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ese niño se llegara a salvar, no es que ya que sane vaya a la parroquia y vaya a bautizarse otra vez bautizado. En todo caso se dice, se completa el rito del bautismo. Y se le pone el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, la vestidura blanca, la vela, etcétera, todo lo demás. Pero ya no se vuelve a poner el agua
ni se vuelve a decir yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ¿Sí? Muy bien, yo tengo gracias. Sí. cuando se bautiza así de manera urgente, la persona es importante que esté en gracia. En ese momento no, porque recordamos que los sacramentos no dependen de qué tan bueno o qué tan mala sea la persona que lo está administrando, ¿verdad? Porque el que está actuando en ese momento es Cristo. Muy bien. Padre, ¿Alguien? ¿Sí? Padre, perdón. Sí. perdón. Cuando, bueno, a mí me tocó un caso de, porque cuando una persona de otra, bueno, es de otra denominación cristiana Ajá. Sí. y se va a casar, bueno, se iba a casar, le preguntaron que si era bautizado. Sí. Es- Porque hay cristianos, sectas cristianas o protestantes, hermanos separados, que cuando ellos se bautizan, siguen respetando el uso del agua y la fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces puede ser que a lo mejor un hermano protestante luterano, cristiano, se bautiza y luego él toma la decisión de incorporarse a la Iglesia Católica. Bueno, no es que se tenga que volver a bautizar. Si el bautismo que él recibió en su iglesia cumple esta función de agua y de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya está bautizado. Pero hay sectas cristianas que no utilizan esta fórmula, que dicen, queda bautizado, o por ejemplo hay testigos de Jehová que se dicen cristianos, pero ellos no creen en Cristo como Dios, solamente como un gran maestro. Entonces yo te bautizo en el nombre de Dios. Entonces utilizan otra fórmula, utilizan otras palabras. A esas personas sí se les tiene que bautizar. ¿Por qué? Porque no recibieron un bautismo válido en su iglesia de donde provenían. Muy bien, gracias, padre. Sí. ¿Alguien más? Perdón, yo tengo una duda muy grande. Sí. Tengo 3 nietas y ninguna está bautizada porque mi nuera es cristiana. Uh-huh. Y he estado muchas veces a punto de bautizarlas yo y nunca se me había ocurrido hasta ahorita. Eso es lo que he atorado y pendiente. Uh-huh. ¿Lo puedo hacer, padre? Siempre hay que respetar a los padres de familia, pero también lo hacemos por el bienestar de los hijos. Ahí se tiene que hablar en comunión con los padres y decirle, bueno, a lo mejor tú no quieres participar en el sacramento del bautismo, a lo mejor tú no quieres ir a la iglesia, pero sí conviene que el niño reciba el bautismo, aunque tú no vivas el bautismo. Por ejemplo, hay algunos matrimonios donde se casan un cristiano católico con un no católico. A esa se la hace. Y cuando se casan por la iglesia, se le dice a la parte no católica, asume la responsabilidad de que tus hijos sean educados en la fe católica, aunque tú no la vayas a profesar. Si tú no quieres ir a misa, si tú no quieres comulgar, si tú no estás de acuerdo con esta fe, pues es tu libertad, pero a tus hijos sí. Nos meteríamos también en un problema muy grave si uno hace algo en contra de la voluntad de los padres. Por eso es siempre el diálogo y ayudarles a que vean todos los beneficios que los hijos van a recibir. ¿De acuerdo? Sí. Ok, gracias, padre. Sí.
Creo que Grace ibas a preguntar algo. Sí, padre. Sí, padre. Tengo un familiar cercano que es de religión evangélico. Ujú. Hace algunos años se bautizó católico, hace bastantes años, ¿no? Sí. Pero por alguna circunstancia, no sé, se enfrió lo que sea y se profesa ahora como nuevamente evangélico. Ujú. Entonces, hablando con esa persona, yo le digo, bueno, los sacramentos son para siempre, aunque tú no Ujú. quieras, te bautizaste, pero ahorita Ujú. no sé si yo esté en lo correcto al Sí. al Él insistirle. se bautizó como católico y luego, tiempo después, deja la fe. Bueno, no deja de ser hijo de Dios, ni hermano de Cristo, ni templo del Espíritu Santo. Que tu forma de vida no vaya de acuerdo a tu identidad, pues es otra cosa. Pero nunca vas a dejar de ser este regalo que Dios te ha dado. Y si, por ejemplo, en el futuro, bueno, yo quisiera fomentar, ¿verdad? Que regrese al catolicismo, pero yo puedo decirle, si usted hace una buena confesión, puede volver a comulgar, porque sí se Claro. bautizó y Claro. sí, todo, o sea, sí llegó a vivir la fe católica, solo que se regresó a la otra religión. Sí, Ajá. claro que sí. Claro que sí. Bueno, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, seguimos. Reconciliación, sacramento de la reconciliación. También es llamada penitencia, sacramento del perdón, de la confesión, de la conversión. Este sacramento es la única manera ordinaria para obtener el perdón de los pecados. ¿Cómo que de modo ordinario? Aparte de que es el modo común, es el modo que Cristo le puso orden. Cuando Jesús dijo, sopló sobre los apóstoles y les dice, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, pues no se les puede perdonar. Entonces, el sacramento de la confesión es la única manera en cómo se pueden perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo así lo dijo. A los que ustedes perdonen los pecados, pero ellos se tienen que acercar a ustedes. Por lo tanto, no es válido eso de yo me confieso solo con Dios. No, pues es que Dios puso un orden y dijo, acércate y esta persona, este ministro ordenado, es el que te puede perdonar los pecados. Claro, el que perdona es Dios, pero a través de este medio que Él puso. Ahorita yo les platicaba que el sacramento de la Eucaristía ayuda a perdonar los pecados veniales, pero también se recomienda que en tu confesión hables de los pecados veniales. ¿Para qué? Pues te ayuda a seguir formando tu conciencia, a evitar inclinaciones, a también sanar, dejarte sanar por Cristo, a mantener una vida espiritual fuerte, activa. Solamente se pide que se confiesen los pecados mortales, pero si dices los veniales, mejor para ti. Te ayuda a crecer en ese progreso de santidad. ¿Qué otros efectos hay en la reconciliación? Bueno, pues nos reencontramos con Dios, es decir, nos volvemos a unir a Dios, se da el perdón de los pecados, nos reconciliamos con la iglesia, es decir, volvemos a estar en comunión con las otras personas con las que ofendí, recupero el estado de gracia, porque yo estaba en gracia, peco, pierdo esa gracia. Me confieso, recupero la gracia. También desaparece la pena eterna a causa de mi pecado. Yo cometo un pecado mortal, recibo una pena, algo tengo que pagar en la vida eterna. Bueno, cuando me confieso, se borra esa pena. Aparte, hermanos, el confesarse trae una paz indescriptible. Yo he sido testigo de personas que viven de una manera bellísima este sacramento
Y cuando están siendo perdonados, hasta se oye un descanso en la persona, hasta como si la persona dejara un peso espiritual encima. Y esto le da una fuerza muy grande en el combate espiritual. La iglesia nos dice que al menos te confieses una vez al año, pero es así como que al menos. O sea, si es un sacramento, si ese sacramento te da gracia, te une otra vez a Dios, te fortalece, te prepara, te sana, oye, pues recíbelo más veces. No te quedes con la idea de que hasta que cometa un pecado grave, grandote, me voy a ir a confesar. Pues no. Las veces que tú sientas que te ayude en este crecimiento. ¿Y cuáles son las palabras que se dicen? Pues unas palabras bellísimas. Dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo. Fíjense, Dios misericordioso que reconcilia al mundo. ¿Y de qué manera nos reconcilió Dios? Dice, por la muerte y resurrección de su Hijo. Gracias a que Cristo muere en la cruz, nosotros nos reconciliamos. Y gracias a que el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles, recibimos el perdón de los pecados. Jesús dijo, reciban al Espíritu Santo, a los que los perdonen los pecados. Bueno, aquí lo está diciendo el sacerdote cuando se está haciendo la confesión. Te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo, dice el sacerdote, de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te absuelvo yo con mi poder, yo te absuelvo con el poder que me ha dado Dios, con el poder que me ha dado Cristo. Entonces, no es un ser humano el que perdona a otro ser humano. Perdona utilizando a un ser humano, al que nosotros llamamos sacerdote. Y el otro sacramento de la reconciliación es el de la unción el otro sacramento de curación es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos se puede recibir cuando se está en peligro de muerte, cuando la persona es alguien de mayor edad, que a lo mejor puede tener una salud más o menos estable, pero también en una vejez avanzada se puede recibir esta unción. También se puede recibir la puede recibir una persona que vaya a ser intervenido quirúrgicamente. Oye, que lo van a operar de, no sé, del apéndice, de la rodilla, va quirúrgicamente. Ustedes saben que en toda operación hay un riesgo, máximo o mínimo, pero hay un riesgo. Bueno, también se puede recibir la unción de los enfermos. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha dado esta unción? Bueno, pues miren, confiere una gracia muy particular. Nos une íntimamente a la pasión de Cristo. El enfermo que está sufriendo por su vejez, por sus dolores, que ya no se puede parar, X situación de dolor, de sufrimiento que está teniendo, con este sacramento, hagan de cuenta que es como si el enfermo dijera, este dolor que no puedo soportar, que es muy grande, lo uno al dolor de Cristo en la cruz. Como si uno pudiera decir, Señor, te entiendo el dolor que pasaste porque yo estoy pasando por un dolor similar, pero sobre todo es al revés. Cristo que padeció en la cruz le dice al enfermo, yo te entiendo,
porque yo estoy sufriendo como tú. Es más, yo sufrí más que tú. Uno mi sufrimiento a tu sufrimiento, dirá Jesús. La unción de los enfermos otorga fortaleza espiritual, paz y pues este ánimo, ¿verdad? Porque me siento identificado a lo que Cristo pasó, algo similar estoy pasando yo. También se puede recibir el perdón de los pecados. Conviene que el enfermo, antes de la unción de los enfermos, minutos antes, se confiese. Ayuda mucho. Entonces, fíjense qué riqueza tan grande. Recibes sacramento, gracia en la confesión y recibes gracia en la unción de los enfermos. Recibes una doble gracia desde dos dimensiones diferentes. En algunas ocasiones, si Dios así lo permite, se recupera la salud física. Pero si no se recupera la salud física, hermanos, se ha recuperado la salud espiritual. Se ha confortado el alma, se han perdonado los pecados. ¿Qué más grande salud que la espiritual? ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando Jesús le presentaron a Jesús a un paralítico? Y lo que le dijo al paralítico fue, tus pecados te quedan perdonados. No le dijo, sana tu cuerpo, le dijo, tus pecados quedan perdonados. Ya tiempo después, o minutos más adelante, estaban ahí murmurando y dice, ¿cómo se le ocurre a este decir tus pecados te quedan perdonados? Y Jesús dice, para que conste que tengo poder de perdonar pecados, es decir, para que conste que tengo la autoridad de sanar el espíritu, sana también el cuerpo. Pero lo más importante fue la salud espiritual. Y si es un enfermo que de una manera ya es muy evidente que está en los últimos momentos de vida, bueno, pues prepara a este enfermo a la casa del Padre, lo prepara para la vida eterna, lo reconforta en este paso de dolor que va a dar. ¿Qué dice el sacerdote en esta unción? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Por la unción y por la misericordia se recibe la gracia. Y luego dice nuevamente el sacerdote, para que libre de tus pecados te conceda la salvación. Te conceda la salvación. Y cuando hablamos de salvación, siempre hablamos en el ámbito espiritual. Y aparte te conforte en tu enfermedad. No es te quite la enfermedad, sino te conforte, es decir, te ayude a llevar con un mayor sentido esta enfermedad. Muy bien, ¿dudas o preguntas de estos sacramentos de curación? Reconciliación y unción de los enfermos. Muy bien, seguimos. Y terminamos hablándose sobre los sacramentos al servicio. El sacramento del orden es una consagración muy especial en la que se recibe el poder de Dios de una manera especial. Y este sacramento se recibe en 3 grados. El primer grado y más importante es el grado del episcopado, es decir, el grado de los obispos, quienes son ordenados obispos. Y este sacramento a los obispos les da autoridad para enseñar, para santificar, es decir, para ayudar a
hacer santo al pueblo, para ayudar a que se administren los sacramentos en el pueblo de Dios y para gobernar, para ponerle orden a una pequeña porción de la iglesia. El segundo grado del sacramento del orden es el del presbiterado, o el que comúnmente llamamos sacerdote o cura, y este sacramento ayuda a la persona, al sacerdote, a predicar, a celebrar el culto y a ser un pastor, a ser cercano a las ovejas. Y el tercer grado es el del sacramento del orden, es el diaconado, y ayuda a las personas, a los diáconos, a predicar la palabra de Dios y a estar al servicio de los pobres, al servicio de la gente necesitada ahí de la parroquia o del lugar a donde es enviado. Este sacramento se recibe por imposición de las manos en la cabeza del varón que es escogido. Bien, este sacramento del orden, les digo, se da en 3 grados y voy a enseñarles. La oración cuando un sacerdote es consagrado es muy larga, pero les voy a enseñar el corazón de esa oración. Dice, el obispo dice: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad, es decir, hazlos santos, ayúdales a que sean santos y que reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y que sean con su conducta ejemplo de vida. Y luego termina el obispo con otras palabras, pero esta es la oración, este es el corazón de la oración. Por último, el otro sacramento que está al servicio del pueblo de Dios es el matrimonio. Y ustedes dirán, ¿cómo que el matrimonio está al servicio? Pues sí. Sí, porque el matrimonio es comunión entre un varón y una mujer, y Dios los ha llamado a que sean procreadores. Y los hijos que van a tener, ellos tienen la misión de educarlos en el amor de Dios. Por lo tanto, los padres están al servicio de los hijos. ¿Pero en qué sentido servicio? En el sentido de ayudar a que los hijos sean santos. No en el sentido en que, mijito, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? No, pues que lava la ropa, ya sea esto, el otro, no. En ese sentido no va el servicio. Va en servicio a ayudarle a que mi hijo se encuentre con Dios, a que mi hijo sea santo, a que mi hijo aprenda a vivir en las dificultades. El sacramento del matrimonio también fortalece a los matrimonios en los problemas del día a día. No hay matrimonio que no tenga problemas, pero un matrimonio que se casa por la iglesia y que vive siempre cerca de la voluntad de Dios, es un matrimonio que sale más fácilmente de los problemas. Una persona que no considera el matrimonio como sacramento, al primer problema ya se andan separando, divorciando, gritándose. Por lo tanto, conviene que nosotros descubramos que el matrimonio ayuda a recibir la gracia de parte de Dios para los dos, no para uno nada más. La gracia no lo recibe solamente la esposa o solamente el varón. Es decir, la tarea del matrimonio no es solamente de la mujer o del hombre, es de los dos, porque los dos recibieron la gracia de Dios. Bien, pues aquí tenemos una síntesis de los 7 sacramentos, algunas heridas que pueden sanar cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento del bautismo
sana la herida del rechazo. ¿Por qué? Porque me identifico como hijo de Dios. La Eucaristía sana la herida de aquel que se siente abandonado. ¿Por qué? Porque me une a Dios. La confirmación sana la herida de aquellos que se sienten impotentes, aquellos que no sienten que no pueden hacer las cosas. El sacramento de la confirmación fortalece. El sacramento del orden fortalece la herida de la confusión. No sé cómo hacer, no sé qué orden. Bueno, decíamos, el sacramento del orden ayuda a organizar a la iglesia. El sacramento del matrimonio ayuda a sanar la herida del miedo. No puedo yo hacer las cosas. No sé cómo. Este sacramento te ayuda a superar el miedo. O la reconciliación, la herida de la vergüenza. Me equivoqué, me da pena ir a confesarme. Con mayor razón, el sacramento de la confesión te ayuda a superar esa vergüenza. La unción de los enfermos, aquellos que están heridos por la desesperación, no saben cómo salir, se sienten sin un sentido en su enfermedad. Bueno, el sacramento sana esta herida. Y así también nos identifica con Cristo de alguna manera y nos ayuda a tener una en Cristo. Muy bien, hermanos, ¿dudas o preguntas sobre estos sacramentos, estos últimos dos de matrimonio y orden? Padre. Sí. Yo tengo una duda, disculpe, a lo mejor no de estos dos últimos, pero es algo que quizá es simple, pero no estoy muy segura. Cuando bautizamos al hijo o a la persona que se va a bautizar, ¿qué pasa con el pecado original? ¿Ese continúa? Se borra, el pecado original se borra con el bautismo. Es uno de los efectos, de los beneficios del bautismo. Ok. Gracias, maestro. Gracias, sí. Padre. Muy bien. Padre, sí. En el caso de la unción de los enfermos, el enfermito en un momento dado no está consciente, está sedado, cosas por el estilo. De igual forma, ¿actúa el sacramento? Sí, porque la persona no está siendo consciente, no porque ella no quiera, sino porque no puede. Suponemos que es la mayoría de las veces les preguntamos cuando nos piden la unción de los enfermos, que si la persona inconsciente era una persona que hubiera solicitado el sacramento de la unción. Y dice, no, sí, claro, él era una persona muy buena, muy fervorosa, ayudaba, muy bien, ¿verdad? Pues ya desde ahí tú te vas asegurando que va a rendir muchos frutos espirituales en la persona, aunque esté inconsciente. Y bueno, a nivel anímico, psicológico, puede ser que esté inconsciente, pero a nivel espiritual puede estar atento y despierto a la gracia que va a recibir. Ok, gracias. Muy bien. Vámonos Padre, ahora. Padre, perdón. Bueno, mi mamá ya es una señora muy grande y ahorita casi ya no puede, no la hemos movido mucho no la hemos llevado a la parroquia. Pero ella recibió la unción de los enfermos hace 2 años. ¿Sí? ¿Esto ya queda para siempre? Se puede recibir varias veces. Hay 3 sacramentos que se reciben por única vez: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Y Los otros 4 sacramentos se pueden recibir varias veces. Matrimonio también, ¿verdad? El matrimonio también se puede recibir varias veces, porque se casan y el matrimonio dura hasta que la muerte los separe. Entonces, si la persona enviuda, puede volver a recibir el sacramento del matrimonio con otra persona. Ok, gracias, Padre. Sí, de nada.
Y bueno, la unción de los enfermos, pues se puede recibir, no sé, cada 2, 3 meses, la persona quiera y sentir esa fortaleza espiritual. Es que ella quiere, pero Adelante. no la queremos mover porque casi no se puede. Se puede mandar pedir al sacerdote para que vaya y lo unja. Ah, muy bien. Voy a hacer eso. Muy bien. Gracias, padre. De nada. Bien, vamos a platicar ahora de los sacramentales. Estos son un poquito más, más variados, pero también más podríamos decir, sencillos de explicar. Los sacramentales fueron instituidos por la Iglesia. Estos signos fueron creados como modelo de los sacramentos, o según el modelo, es decir, tomando como punto de referencia los sacramentos, la Iglesia pone los sacramentales. Y estos sacramentales ayudan, fíjense, a disponer a recibir el efecto principal de los sacramentos. Y en algunas ocasiones santifican. Los sacramentales disponen a recibir el efecto de los sacramentos. Nos preparan para recibir a los sacramentos. Yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínense que van a correr un maratón y antes de correr el maratón, pues te recomiendan que te pongas a entrenar y corras 5 kilómetros, 10 kilómetros. Después de 1 o 2 meses, corre 20 kilómetros, luego bájale tantito. Pero nunca te dicen corre los 43 kilómetros. Los 43 kilómetros los vas a dejar hasta el día del maratón. Previo a ese día, entrena. Muy bien. Hay personas que dicen, con los sacramentales basta, no necesito los sacramentos. Pues es como si uno dijera, pues con que corra los 5 kilómetros ya corrí el maratón. No. Recibiste lo necesario para prepararte, pero no recibiste la gracia. Pero es bien importante que te prepares para que llegues mejor dispuesto al maratón. Bueno, es bien importante que te prepares con los sacramentales para que con mayor conciencia recibas la gracia. Diferencias. Sacramentos instituidos por Cristo, sacramentales, la Iglesia los propone. Sacramentos nos dan la gracia de Dios. Los sacramentales nos preparan a la gracia de Dios o nos recuerdan la gracia de Dios. Sacramentos los celebra el ministro ordenado, sacerdote, diácono, presbítero. Sacramentales también los puede dar el sacerdote, pero inclusive hay laicos que pueden dar sacramentales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de sacramentales que pueden dar los laicos. Bien, empezamos. Agua bendita y exorcizada. El agua bendita y exorcizada, fíjense todos los efectos que podemos recibir. Da la bendición cuando derraman el agua sobre nosotros. Perdona también nuestros pecados veniales. Defensa contra las insidias del enemigo, el demonio que constantemente estamos recibiendo tentaciones. Bueno, yo puedo ponerme un poco de agua bendita en mi cabeza y hacer una oración para que el Señor aleje de mí estas tentaciones. Me protege con el poder de Dios. Ahuyenta los poderes del demonio. De repente que se recibe algún maleficio o algo, con el agua bendita se van esos poderes demoníacos. En ocasiones ayuda a curar enfermedades, así como el sacramento de la unción de los enfermos. También sirve para proteger las casas u otros lugares. Algunas personas que cuando van a inaugurar una casa piden la bendición de la casa o piden la bendición de un negocio. O ha habido personas que dicen, padre, es que en el negocio donde andamos, como que nos hicieron algo porque nomás no podemos salir adelante o se escuchan ruidos o hay el otro. Bueno, se puede bendecir una casa derramando o un negocio derramando agua bendita. Y
aunque nosotros no veamos todo el poder que tienen los sacramentales, el demonio sí sabe el poder que tiene el agua bendita. Con que se derrame una gotita de agua bendita, pero con mucha fe, es suficiente. La bendición no está en la cantidad de agua, sino en la fe que tienes en esa agua. Y hermanos, el agua bendita y exorcizada, el agua que se bendice y el agua que se exorciza, es el agua que está presente en ese momento. Algunos dicen, ay, es que me traje agua bendita y ya se me está acabando, ¿le puedo echar más agua, le puedo echar más agua al bote para rellenarla? No, no es válido. El agua bendita se bendijo con las palabras que dijo el sacerdote en el recipiente que estaba contenido en ese momento. Ya se me está acabando, bueno, pues ve con un padre y dile que te bendiga más. Pero no es válido eso de multiplicar el agua. Aceite bendito y exorcizado. Me voy a ir de una pregunta. Sí. Una pregunta. Es que no me queda claro, el agua bendita es una y tiene que la exorcizada es otro ritual. Son dos oraciones que generalmente van juntas. Pero es que antes se le conocía como agua bendita y ahora yo escucho el término de agua bendita exorcizada, o sea, no entiendo la diferencia. Déjame te enseño la oración. Mira, esta es la oración que decimos para exorcizar el agua. Te exorcizo, oh criatura del agua, en el nombre del Padre, del Hijo, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada, para ahuyentar toda fuerza del enemigo y para que puedas erradicar y arrancar del mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por virtud del mismo Jesucristo nuestro Señor. Esta oración sirve para exorcizar el agua. Y no tiene que ser con la siguiente oración la vamos a bendecir. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, sé propicio a nuestra súplica, se infunde la fuerza de tu bendición a esta agua que hemos preparado con las purificaciones. Con estas oraciones de exorcismo, preparé el agua. Hemos preparado con estas purificaciones para que esta tu criatura sirva para alejar a los demonios. Si te fijas, es similar. Acá también estoy pidiendo que se aleje el enemigo, que se alejen los demonios. Sanar enfermedades, para que al ser derramada sobre las casas y los lugares de los fieles, aquí ya estoy diciendo que esta agua tengo la intención de que se derrame en lugares, que estos queden libres de toda inmundicia y de todo mal, que no resida allí el espíritu pestilente, que se alejen todas insidias del enemigo, y si hay algo que perjudique a los que habiten en esta casa, que les quite tranquilidad, por la aspersión de esta agua, huyan, para que la salud que te pedimos por invocación de tu nombre quede defendida de toda impugnación. Entonces, si te fijas, las dos oraciones son muy similares. De hecho, el padre Gabriel Amort, que fue exorcista por más de 20 años en el Vaticano, él decía, yo veo muy similar, yo no pudiera identificar una diferencia significativa entre el agua bendita y el agua exorcizada. Simplemente estamos verbalizando, estamos haciendo una oración diferente, pero ayuda para captar. Es como cuando tú haces como cuando un maestro da una clase,
¿entendieron? Y luego los niños, no. Y el maestro lo explica con otras palabras. Bueno, aquí se están utilizando otras palabras, el efecto va a ser similar. Oye, es que tengo agua bendita, pero no está exorcizada. Al estar bendita, ya pedimos que el Señor purifique, ya pedimos que aleje todo lo negativo, ya estamos pidiendo renovación del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, Vero? Sí, ya quedó claro. Es que, ¿sabe por qué le digo? Porque Sí. ahorita anda mucho, yo siento, te dicen agua bendita y te dicen agua exorcizada, como si fueran diferentes. Como si fueran dos diferentes y tuvieran diferentes efectos. No, son efectos similares. Ok. ¿Sí? Ahora una pregunta más, para que me quede más claro. ¿El agua exorcizada la puede hacer cualquier sacerdote o tiene que ser un sacerdote exorcista? No, cualquier sacerdote. Okay. Cualquier sacerdote puede hacer exorcismo y bendición de agua, exorcismo y bendición de aceite y exorcismo y bendición de sal. Okay. Una pregunta, padre. Sí. La fórmula que se utiliza para bendecir el agua para el bautismo no se parece, o sea, no está... Son dos oraciones diferentes. Y tiene el mismo efecto. Pero igualmente queda bendita. O sea, si yo agarro agua bendita de la pila bautismal y me la traigo para echarle agüita aquí a mi casa, o sea, es igual que un agua bendita de esta forma. Exactamente. Okay. Solamente que se bendijeron con dos oraciones diferentes, pero tienen el mismo efecto. Ok, gracias. Padre, yo tengo una duda. Sí. Había un sacerdote del padre Teodoro. Ajá. Decía que cuando queda poca agua, se le podía volver a rellenar y sigue siendo agua bendita o agua exorcizada. ¿Eso está bien? Mira, está muy discutido, pero hasta todo lo que yo he investigado así de una manera más formal y más seria, es el agua que está aquí, es el agua que se bendijo, porque es en la intención que se está teniendo de este momento. Oiga, padre, y ya cuando se me acaba el agua bendita de la botellita que tenía, ¿qué le hago al recipiente? Lo puedes volver a rellenar de agua y que te la bendigan. ¿Desecharlo? Se puede a lo mejor enterrar, no tanto tirar a la basura, porque a final de cuentas contuvo algo bendito. Okay. Entonces, mejor enterrarlo o aventarlo a un río, así que no quede indignamente en la basura. Ok. Muy bien, gracias. Gracias, padre. Muy bien. Continuamos con aceite bendito y exorcizado. Perdón, yo también quería hacer un comentario, ¿puedo? Perdón. Sí. ¿Sí me oye? Sí. Como estuvo la pandemia, nuestro sacerdote que es exorcista nos dio oportunidad de que él cada 8 días hace la bendición de los sacramentales. Sí. Y podía hacer eso, o sea que si se nos acababa y no podíamos estar en la bendición vía Facebook, o sea, dio esa oportunidad, pero entonces sería nada más en casos como ¿no? Que no podíamos salir, que no podíamos ir. Sí, son casos así muy... sí, son casos muy extremos. Para que no... Son casos muy extremos y con una particularidad muy grande, porque luego se pueden caer en los abusos. Ahorita platicamos de cómo no caer en los abusos. Entonces, un abuso que se puede dar es, en YouTube o en Facebook quedó grabada la bendición donde el padre hizo la bendición. Bueno, tráete agua y ponle play al YouTube, y ya queda aquí bendita. Son los abusos en los que caemos. Por eso, para evitar todo eso, el agua que está presente, que está en el momento, que está haciendo en vivo. Oye, estoy aquí a 2 metros del sacerdote y está bendiciendo. Y a mí me tocó en la basílica y estoy a 200 metros. ¿Me llegó la bendición del sacerdote? Sí. No depende de la distancia. Bueno, y si estás a 3 kilómetros, pues estás a 3 kilómetros y estás ahí en tu casa y ni le estás poniendo atención, pues no.
Oye, pues estás a 3 kilómetros porque hay un chorro de gente. Es un multitudinario. Bueno, está en la intención. Por eso hay que ser bien delicados. No caer en los abusos. La intención de la persona y la intención del sacerdote. ¿Sí? Luego nos ponemos así como que muy quisquillosos en que, bueno, sí, y si sí, y si no, y si ya me moví 3 metros, y si estaba cerrado el bote del agua, entonces ya no quedó bendita, y si estuvo abierta, ya todo eso queda a segundo término. Lo importante fueron las palabras que se dijeron, la intención que tenía el sacerdote, la intención que tenía el fiel que tenía ahí el agua en ese momento. Algo similar va a suceder con el aceite bendito y exorcizado. También aleja la potencia de los demonios, ayuda a la salud del alma y del cuerpo, nos libra de las adversidades en el cuerpo, bendice a las personas que han llegado a tener algún maleficio, nos prepara para los sacramentos de reconciliación y de unción. Oye, pues no me puedo confesar, estamos en tiempo pandemia, no puedo ir a confesarme. Bueno, ponte aceite bendito y exorcizado y pídele perdón a Dios de tus pecados. Y en la primera oportunidad que tengas de irte a confesar, pues lo haces, pero ya tuviste una preparación en tu casa utilizando este sacramental. Acuérdense, prepara los sacramentos, pero no sustituye a los sacramentos. Porque luego uno dice, pues aquí tengo agua bendita que dijo el padre, este niño no está bautizado, déjame le echo agua bendita y ya va a quedar bautizado. Son en los abusos en los que caemos, ¿se fijan? Pero eso hay que ser bien cuidadosos. Nos recuerda este aceite bendito que somos ungidos de Dios desde el bautismo, desde la confirmación. Y aunque no haya salud física, hay salud espiritual, similar al sacramento de la unción de los enfermos. Este aceite se puede ungir sobre las personas, en la cabeza, en las manos, en el pecho. Ha habido personas que reciben, por ejemplo, un maleficio y traen dolores en la garganta, en el estómago, por algo que comieron. Bueno, pongo ese aceite bendito en la parte del cuerpo que está resintiendo o que va a ser operado mañana de la rodilla y es una operación muy difícil y estuvimos buscando sacerdotes y no encontramos. Bueno, ponle aceite bendito en la rodilla y haz una oración, pídele al Señor que le traiga sanación a esa persona, que le vaya bien. No está sustituyendo el sacramento de la unción de los enfermos, pero como no se pudo, bueno, al menos espiritualmente te estás preparando. Se puede ungir también sobre lugares. Sobre la casa se puede poner un poco de aceite exorcizado en las puertas, en las ventanas. Platicaba una vez un sacerdote que en una ocasión la tubería de su casa estaba tapada y que mandaron llamar al fontanero y no, todo estaba bien, todo estaba bien. Bueno, pues ya el exorcista le dijo, mira, no vaya a ser. A lo mejor recibiste un maleficio, a lo mejor hay algún embrujo o algo ahí en tu casa. Derrama aceite bendito, derrama este aceite ahí en la cañería. Oye, cuentan que al poco tiempo, ¡pum!, se destapó. Bueno, espiritualmente había algo ahí atrapado que materialmente no se veía, pero era espiritual, pues un maleficio que se lanzó. Dado que son herramientas espirituales, ayudan en los combates espirituales.
Y sal bendita y exorcizada. Bueno, la sal por muchos años fue parte del rito del bautismo. De hecho, cuando se bendecía, cuando estaba el sacramento del bautismo, se le ponía una pizca de sal al que era bautizado y se le decía, recibe la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo. Así como la sal ayuda a que no se echen a perder los alimentos, pensemos en carne seca o algún otro alimento que se sala para que dure más tiempo, pues así también la sal bendita nos ayuda a no corrompernos espiritualmente, a que nuestra alma pues no se corrompa con el pecado. Bueno, no me puedo ir a confesar todos los días. Bueno, me tomaré una pizquita de sal. Señor, fortaléceme y ayúdame a no caer en pecado el día de hoy. Y unos cuantos granitos de sal exorcizada. La sal también es signo de sabiduría, signo de darle sabor y de comprender lo que Dios me pide que hagamos. Oye, voy a tomar una decisión bien difícil. Es un asunto excepcional en la familia. Es un asunto de vida o muerte y no sé qué hacer. Un poquito de sal exorcizada. Señor, dame la luz del Espíritu Santo, dame la sabiduría divina para poder tomar la mejor decisión, la decisión que traiga una mejor consecuencia para mí y para la familia. Nos mantiene en un espíritu fervoroso y alegre. Nos mantiene en una actitud así plena. También nos ayuda a mantener salud del cuerpo y del alma. También hace huir a los demonios, a las acciones demoníacas. Igual que el agua, sirve para bendecir y santificar. Hay personas que pudieron haber recibido algún maleficio de algo que comieron. Bueno, pues pueden ponerle un poquito de sal bendita a su alimento cotidiano, lo comen y con la oración de Señor, que este alimento me sirva de provecho y me ayude. Abusos. Volvemos a los abusos. Pues dile al Padre que te exorcice la sal y con esta sal vamos a estar cocinando. No. Abusos. Agua bendita. Pues dile al Padre que te haga el agua bendita, que haga el exorcismo y con esta agua vamos a tomarla. Vamos a hacer un culé. Abuso. Señor, ayúdame a mantenerme sano, ayúdame a mantenerme puro de estas tentaciones, de esto que traigo, y me tomo un sorbito de agua bendita. Bien. Entonces, si se fijan, está el signo, pero podemos irnos a un extremo donde le damos un poder a los signos que no tienen. Pero luego también nos podemos ir al otro extremo en decir, no sirven para nada. No, encontrar el justo medio. Muy bien, ¿dudas o preguntas de estos 3 sacramentales? ¿Qué tipo de aceite tiene que ser? Se pide que sea aceite vegetal, preferentemente de oliva, porque el aceite de oliva es el que más se menciona en la Sagrada Escritura y es el que más se utilizaba en la antigüedad. Y es diferente a los que se usan, a los que se quieren para los sacramentos, o sea, el crisma, el de hecho, los 3 sacramentos, los óleos de los enfermos, el del bautismo, el de los catecúmenos y el santo crisma, se hacen con aceite de oliva. La diferencia es la oración que dice el obispo sobre cada aceite. Sobre este aceite hace una oración y este aceite es para enfermos. Hace una oración sobre este aceite, es para el crisma, hace una oración diferente sobre este para los catecúmenos. El sacerdote hará una oración de exorcismo y de bendición sobre este aceite.
Las palabras que está pronunciando le dan esa propiedad a ese signo. Ok. Pero huelen diferente, ¿no, padre? Solamente el Santo Crisma. Al Santo Crisma se le pone unos perfumes, esencias. Se le puede poner esencia de flor, de nardo, de jazmín. Ah, ok. Gracias. Pero sigue siendo aceite de olivo. Ajá, sí, sí, sí. Oye, padre, ¿y hay Sí. un límite de tiempo? Es que ahorita escuché que una compañera comentó que hay sacerdotes que hacen la bendición de estos signos con cierta frecuencia. ¿Hay un límite de tiempo para, por decir, acabártelos o consumirlos? O... No, queda permanente. Ya es cuestión de que tú te lo acabes, pero no es así como que se echa a perder el sacramental o así como que pierda su fuerza o algo, no. Ah, ok, muy bien. Al salir de casa ahora a ver, alguien está poniendo aquí, al salir de casa ahora en tiempo de pandemia, al salir de casa usamos un poquito de agua bendita para bendecir a mi esposo al salir del trabajo y a los niños. Claro que sí, así se puede usar. De hecho, hay personas que en la entrada de su casa tienen un recipiente con agua bendita y cada vez que entran se la ponen o cada vez que salen se la ponen. Bueno, nos está recordando que somos bautizados, le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos vaya bien, que nos mantenga con la salud. Claro que es válido hacerlo. ¿Y son los únicos sacramentales que hay? O, por ejemplo, medallitas que han sido... Ahí te va. Siguiente diapositiva. Ah, ok. Hay otros sacramentales. Las bendiciones, todo lo que se bendice es un sacramental. Se pueden bendecir casas, trabajos, escuelas, campos, hospitales, la tiendita de la esquina, el taller de carpintería, el gimnasio. Todos esos lugares se puede dar el sacramental de la bendición. Se puede bendecir personas, niños, mujeres embarazadas, novios, familias, esposos, hijos, enfermos, catequistas, misioneros, viajeros. Cualquier persona se puede bendecir y se implora unas palabras. Señor, te pedimos por esta mujer embarazada que está esperando a que nazca su hijo, etcétera, etcétera, y se hace una bendición y en ese momento esa mujer está recibiendo un sacramental. Se pueden bendecir objetos, los autos, los instrumentos técnicos que en el campo, la yunta, se puede bendecir, las herramientas con las que se ciega. Hay bendición de las banderas, la bandera de nuestro país. Hay bendición sobre los animalitos. Hay un sacramental para los animalitos. Señor, te pedimos para que estos animales crezcan, nos sirvan en la ganadería, nos ayuden en tener la leche, la lana, etcétera, animales de carga. Se bendicen objetos litúrgicos, cruces, rosarios, imágenes, la campana que está arriba del templo, la campana con la que se tocan ahí en misa, la corona de Adviento, pueden bendecir ustedes el árbol de Navidad. ¿Se acuerdan que les decía que algunos sacramentales lo pueden hacer los laicos? Bueno, se puede, ustedes como representantes de su casa, con el agua bendita pueden ver el pinito de Navidad. ¿Para qué es el pinito de Navidad? ¿Cuál es la esencia? Pues la esperanza de la llegada del niño Dios, el verde de la esperanza y las esferitas y las luces que nos recuerdan la luz. Bueno, Señor, te pedimos que bendigas y agarran agua bendita. Puede decirlo el papá o la mamá. Señor, bendice este pinito para que siempre que lo veamos aquí en la casa, despierte en nosotros la esperanza de tu nacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos son sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Nos recuerdan la gracia de Dios, nos dan la bendición de Dios.
Ustedes también pueden bendecir rosarios e imágenes, ¿sí? Sí, ustedes pueden ir directamente con un sacerdote para que él haga la oración, pero oye, no podemos ir con el sacerdote. Bueno, pues díganle al padre de familia que haga una oración especial. Claro que siempre va a ayudar más en la piedad popular, siempre va a ayudar más a la persona escuchar las palabras del sacerdote, porque una de las tareas principales del sacerdote es bendecir. Esa es una de las esencias del sacerdote, bendecir. Entonces, tampoco digamos, pues no le digas al sacerdote, con que tú lo hagas. Cuando pueda, siempre mejor acude al sacerdote. Pero si no, recuerden que ustedes son sacerdotes por el bautismo. Entonces ustedes pueden hacer la bendición de los alimentos, no necesariamente el sacerdote. Pueden bendecir a los hijos, que te vaya bien, mijito, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como laicos, ¿podemos hacer bendiciones? Sí. Solamente lo que un laico no puede bendecir es el agua, el aceite y la sal. Ustedes no pueden bendecir agua, la bendice el sacerdote, pero con el agua bendita ya pueden ustedes hacer una bendición. Muy bien. Un diácono también puede bendecir agua, sal y aceite. Ellos ya recibieron el sacramento del orden y por sacramento del orden pueden bendecir. Muy bien, otros sacramentales, pues son muchísimos. Por ejemplo, la veneración de las reliquias. Vienen las reliquias de San Juan Bosco y me acerco, ese es un sacramental. Nos recuerda la santidad a la que estamos llamados. La visita a los santuarios, que hay personas que llegan a una ciudad y les gusta mucho ir a visitar un templo, una capilla, bueno, reciben una gracia bonita y especial. Cuando se van en peregrinación de aquí a la Basílica de Guadalupe o a otro templo, esa peregrinación que están haciendo es un sacramental. Procesiones, que la procesión del silencio o que participamos en el Vía Crucis, que nos está recordando pues que nosotros estamos en la vida en un caminar, en un peregrinar hacia la vida eterna. Entonces los sacramentales son acciones, peregrinar, caminar, son cosas, medallitas, cruces, son lugares, casas, lugares de negocio, tiendas, personas, todos esos son sacramentales. Es decir, nos recuerdan la gracia de Dios y pedimos la bendición de Dios. Y esto, hermanos, cuando nosotros mantenemos una vida activa así, recordando siempre la gracia de Dios, nos fortalece en la vida y evita que caigamos en tentación. Evita que seamos víctimas de algún trabajo, de algún maleficio, de algún mal de ojo, de algún amarre, de algún encantamiento. ¿Por qué? Porque estoy constantemente recordando la gracia de Dios, porque constantemente estoy pidiendo la bendición de Dios, porque constantemente estoy en oración con Dios. No es aquel que dice, pues yo me acuerdo de Dios nada más los domingos que voy a misa. No, su diario vivir le recuerda que está en continua comunicación con Dios. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Preguntas, comentarios. Digo, ya estuvieron preguntando y comentando mucho durante la plática, pero puede ser Padre, que haya otras por ahí. y la medallita y la medalla de San Benito, padre. Son medallas, es un sacramental, es una medalla, nos recuerda la cruz de Cristo,
que Cristo es el vencedor de la muerte, que la imagen de San Juditas, que el escapulario, todos esos signos son sacramentales. Padre, pero Sí. para que quede claro, lo importante es la vida de los sacramentos. Estos son ayudas. Realmente hay que comulgar, confesarte, estar en gracia, porque después nos podemos quedar con los puros sacramentales y es bueno, pero no para una vida de un cristiano que realmente quiere estar unido a Cristo. Exacto. Sí, por eso empecé hablando de sacramentales. Para que te ayuda. Por eso les dije, por eso empecé hablando de sacramentos y les dije los sacramentos dan la gracia y los sacramentos instituidos por Cristo. Como ayuda para vivir estos sacramentos, tenemos los sacramentales, que no los instituyó no los instituyó Cristo, los puso la Iglesia. Como ayuda para recordar los sacramentos, como preparación para los sacramentos, pero los sacramentales no son el fin. Entonces, así como tú dices, Vero, los sacramentales no sustituyen a los sacramentos. Sí, no es más importante el pan bendito que la Eucaristía, no es más importante el agua bendita que le echo a mi hijo que el sacramento del bautismo, no. Y lo aclaro mucho, Padre, porque ahorita es lo que es un fenómeno que está pasando por la nueva era. Creemos que traer algún amuleto, traigo la medalla milagrosa, pero no voy a comulgar nunca, pero traigo la medalla milagrosa. No, tendría que ser ese es el abuso. Dar a mi fervor una medalla que me recuerde a María. Exacto, ese es el abuso en el que caemos. Y luego hay unos que le dan esos poderes de, como bien dices, de amuleto. En decir, es que si no traigo la imagencita de la Virgen no me va a cuidar. No, claro que te va a cuidar. La imagen te recuerda que la Virgen te cuida. Pero no porque no la traigas no te va a cuidar. Pero como seres humanos necesitamos de los signos. Los signos nos ayudan a tener un orden, los signos nos ayudan a recordar. Es como si yo tuviera la foto de la boda, tengo ahí la foto donde nos casamos mi esposo y yo, o tengo la foto de mi hijo de cuando nació, y estoy embobado con la foto, y a la foto le doy besos y le doy abrazos, y al viejo ahí lo tengo olvidado, o a la muchacha ahí la tengo sin estar al pendiente, pero es que qué bonita foto, pues no. Atiende, acércate, platica, pero tampoco es quita las fotos y no sirven para nada, no. Nos recuerdan, nos ayudan, ponerlo en su justa medida. A ver, entonces, en relación a todo esto, no es conveniente con los sacramentales, pues como regalarlos, ¿verdad? Si no se tiene esa como conciencia, esa verdadera intención, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa Sí, podemos regalar sacramentales, sí, pero siempre y cuando te asegures que quien lo va a recibir entienda lo que va a recibir. La otra vez, por ejemplo, estábamos en un retiro y se acercaron los muchachos para que querían darles un detallito a los que estaban viviendo el retiro. Entonces me dijeron, padre, ¿nos puedes bendecir y exorcizar el aceite, estos botecitos de aceite, para dárselos a ellos? Y yo, no. No, porque tú ya viviste este taller, ya viviste esta plática, esta conferencia, ya te di una catequesis. Pero si tú se la entregas al que no lo ha recibido, va a decir, oh, aceite exorcizado, es para hacer exorcismos, es para hacer esto, el otro, y no, hombre, voy a tener un poder bien especial. No. En lugar de hacerle un bien con un regalo, lo vas a confundir. Por eso catequiza, por eso enseña. Y ya que lo entendió, ahora sí, dale todo lo que quieras, pero asegurándote de que ya entendió el sentido. Oye, padre, y siguiendo esa línea de ese comentario, digo porque yo me dedico a las ventas y es muy común cuando va a haber un bautizo, confirmación,
que las mamás organizan la fiesta aparte de la ceremonia religiosa y te dicen, ay, quiero recuerditos, ¿verdad? Para darle a mis invitados. Entonces es como un regalar el decenario, el botecito de agua bendita, a lo mejor alguna imagen. Ahí, o sea, ahí cuál es la línea entre que sí, por ejemplo, a lo mejor ante mi ignorancia, yo pudiera decir, ay, en el mundo de los eventos eso es bien común, o sea, te venden los decenarios por cientos, ¿verdad? Los botecitos igual, pero ahorita que nosotros dices, bueno, ahorita que recibimos el curso y ya tenemos conciencia sobre esto, uno cómo debe hacerles ver a la gente si eso no es conveniente. Pues así, ¿verdad? Oye, ¿y sabes lo que significa el decenario? ¿Y sabes lo que significa el agua? ¿Y le vas a dar la intención? No, yo sí. Ah, bueno, y a los que se los vas a enseñar, a los que se los vas a regalar, explícales para qué le estás dando un decenario. El decenario no es para que lo tengas ahí colgado bonito, es para que lo reces. El agua no es para que la tengas ahí y luego ya la guardes, no, es para que la uses. Bueno, mamá, papá, que van a dar los regalitos, ¿lo entendieron? Sí, muy bien. Ahora asegúrate que el detallito a quien se lo vas a entregar también te lo entienda. Porque volvemos al punto de lo convierten en amuletos o lo degradan y dicen, no sirve para nada y ahí lo arrumban, ¿no? Sí, no. Te muteaste. Sí, perdón. Sí, no, a lo mejor por ignorancia, ¿no? Lo dejan en el carro o lo cuelgan ahí en el portallaves o anda rodando por ahí. Sí, está bien, ya me queda claro. Gracias. Muy bien. Por ejemplo, a ver, pregunta y ustedes me van a contestar. Antes de eso, padre, los cirios que prendemos con el cirio pascual es igual. Sí, ese cirio se convierte en una extensión del cirio pascual, más que tienes un cirio pascual chiquito en tu casa. Sí, claro. Y es la luz de Cristo y es para orar y es para recordar que el Señor te ilumina. Por lo tanto, Padre, ¿me puede bendecir este rosario? Es que lo voy a colgar en el carro. Imagínense que ustedes son el Padre. ¿Le bendicen o no el rosario? Porque lo va a colgar en el carro. No, se le explica que el rosario no es para amuleto de colgar en el carro. Eso nos ha pasado muchísimo aquí. Al menos que tengas la intención de orar dentro de tu carro. Ándale. Sí. A ver, ¿para qué lo vas a colgar? No, pues para que me proteja, para que se vea bonito. De hecho, hasta compré uno que combinara con el tapiz. ¿Para qué lo vas a colgar? No, padre, pues es que cuando salgo, aprovecho para rezar el rosario en el trayecto y ahí lo tengo, lo cuelgo, lo rezo, termino y lo cuelgo. Ah, ¿con qué intención lo vas a usar? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, hermanos, pues aprovecho para darles la bendición. Por ahí les están compartiendo una liga para que nos ayuden a evaluar y seguir comentando esta conferencia. Pues muchísimas gracias y pues esperemos que siga rindiendo muchos frutos espirituales esto que del día de hoy. Aprovecho para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós.